Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Hay gente que cuando ve cualquier cosa relacionada con el reino de Dios se pone como que algo acelerada. Oré y la persona fue sanada. No sé quién tenía un demonio y ahora está bien. La persona entonces pierde el rumbo, pierde la esencia. Gracias a Dios, querido oyente, volvemos una vez más con el programa Ruta 66. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Es el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes a tu disposición el correo electrónico info@radioencuentro.net y puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Nuestra expedición continúa en el Evangelio de Lucas, examinando el capítulo 10, que nos depara fuertes sensaciones. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre el tema Misión urgente, resultado sorprendente. ¿Qué le ocurre al que escucha el mensaje del Evangelio de Cristo y se queda indiferente? Vamos a analizar varios asuntos. El juicio de Dios, la caída de Satanás, el poder de la fe para pisotear serpientes y la autoridad para expulsar demonios. Así que quédate con nosotros, porque vamos a aclarar algunos temas un tanto polémicos y, por supuesto, descubriremos cosas nuevas. ¿Te apuntas? Querido oyente, tú que nos acompañas en Ruta 66, te habrás dado cuenta en los últimos estudios de Lucas que Jesús estaba en Galilea. Galilea es la región norte de Israel y Jesús desciende. Pasa por Samaria, donde vimos que en un poblado local él fue rechazado, y al final del capítulo 9 él está en Judea. Y ahora en esa parte de la provincia romana de Israel, ya allí en la región de Jerusalén, Jesús sigue adelante con su ministerio, va manifestando su misión con más claridad y por eso también la oposición se va a manifestar. Empezando a observar el capítulo 10, leemos en el primer versículo según la Nueva Versión Internacional que después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pedidle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Id vosotros. Sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. Jesús ahora amplía su misión. En la primera ocasión fueron enviados los 12, y ahora tenemos 72 discípulos. Algunos estudiosos debaten si son 70 o 72. Hay una pequeña divergencia de manuscritos, pero de todas formas ellos van de dos en dos y empiezan a realizar esa misión que es, por cierto, una misión urgente. Jesús habla sobre la oposición y por eso es necesario que todos prescindan de llevar cosas para poder ir más deprisa, más rápido, y que no se paren por el camino para intercambiar largos y detallados saludos con nadie. Así que él dice, cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Los saludos protocolarios. Si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en esa casa, y comed y bebed de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No andéis de casa en casa. Jesús entonces sigue adelante y dice, cuando entréis en un pueblo y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que encontréis allí y decidles, el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Pero cuando entréis en un pueblo donde no os reciban, sacudíos el polvo de los pies para decir que estáis abandonando aquella ciudad en una actitud de protesta, porque eso significa que la propia ciudad es responsable de esa actitud. Es eso precisamente lo que vamos a descubrir que ocurre aquí. Os digo, añade Jesús, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Esto nos empieza a llamar la atención, querido oyente. La misión era urgente y el resultado era sorprendente.
Seguramente sabrás aquello de que de donde menos te lo esperas es de donde muchas veces sale alguna cosa de valor. Pues así es. Vamos a ver a Jesús anunciando junto a sus discípulos su mensaje y él avisa. Mirad, hay gente que va a escuchar y gente que va a rechazar. Pues, por increíble que parezca, ¿de dónde vendrá esa oposición? Jesús entonces se pone a hablar de esas ciudades de Israel que son peores que las ciudades paganas. Él dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido. Tiro y Sidón eran ciudades de Fenicia y se habrían arrepentido sentados en saco y ceniza, es decir, con grandes lamentos. Jesús sigue adelante y dice que será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que os escucha a vosotros, me escucha a mí. El que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Tras esto, los 72 vuelven alegres diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús entonces va a mostrar que detrás de ese rechazo, de esa oposición, de ese problema del ser humano, hay a la verdad una acción del mal. Él dice a partir del versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Sin embargo, no os alegréis de que podáis someter a los espíritus, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, hace una oración extraordinaria, enseñando exactamente aquello que estamos diciendo, que aquí tenemos una misión urgente con resultado sorprendente. Jesús agradece porque esas cosas fueron escondidas de los sabios y cultos y fueron reveladas a los más pequeños. Dios revela muchas veces a aquellos que nosotros no nos imaginamos que van a recibir esa palabra especial de parte del Padre. No es posible conocer al Padre si no es a través del Hijo. A continuación, Jesús dice a los discípulos que ellos deben estar felices por estar viendo todo lo que están viendo, pues muchos desearon esa felicidad. Siguiendo adelante, el texto nos va a contar una historia interesantísima que, por cierto, solo aparece aquí en el Evangelio de Lucas. Jesús contó la famosa parábola del buen samaritano. El texto dice, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, que son referencias que vienen de Deuteronomio 6 y Levítico 19. Jesús entonces dice, bien contestado, haz eso y vivirás. Pero el hombre, queriendo justificarse, decidió complicarlo un poco y entonces preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El texto nos va a contar lo que ocurre a continuación, querido oyente. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuida de él, le dijo, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es importante entender que aquí tenemos esa historia contada por Jesús que incluía un sacerdote y un levita, personas religiosamente importantes. Aquel experto en la ley escucha a Jesús contando una historia en la cual, por así decirlo, el héroe es el samaritano,
una palabra que él no quería ni siquiera pronunciar. Tanto es así que cuando Jesús pregunta cuál demostró ser el prójimo, el experto contesta, el que se compadeció de él, en el versículo 37. Jesús muestra que cuando el reino de Dios, es decir, la misión, tiene efecto en nuestra vida, entendemos lo que significa el perdón. Por eso nuestra actitud hacia los demás, a aquellos que se han equivocado con nosotros, es una actitud diferente, marcada por la misma gracia y misericordia que Dios mostró hacia nosotros. No, en cambio, por la lectura limitada y legalista de la ley. Y aquí Jesús va a mostrar que, por ejemplo, un samaritano, que es alguien a quien nadie daría crédito, se convierte en aquella persona de quien no esperamos nada, y aquí él es un referente en la historia que Jesús cuenta. Esta es la misión del Evangelio, una misión urgente con un resultado sorprendente. Y para cerrar con broche de oro las sorpresas del capítulo 10, el texto nos dice aquí que Jesús va con sus discípulos a un poblado donde vivía una mujer llamada Marta, que lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Querido amigo, es muy interesante que podemos ver la prioridad aquí del reino de Dios por encima de las necesidades del día a día. ¿Qué es lo urgente? La misión es urgente. Las otras cosas pueden esperar un poco. Y el texto termina centrándose no en un levita, no en un religioso, no en un sacerdote, no en una persona aparentemente especial, sino en una mujer común que es alcanzada por la palabra de Jesús y que es el resultado de esa misión urgente. Estimado oyente, querido amigo, presta atención y comprende la realidad de las cosas espirituales que aparecen en Lucas 10. Una misión urgente con resultado sorprendente. Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar, porque se trata de un viaje con un destino seguro. Así es, la Biblia es la palabra de Dios y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con propósito. Una de las maneras que podemos estar conectados con ella es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales. ¿Y cómo las encontramos? Buscando en RTM Ruta 66 encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades. RTM Ruta 66. Ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora seguimos aprendiendo las verdades de la Escritura con nuestra Ruta 66. Seguimos adelante ahora con las preguntas. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Nos estás acompañando en nuestro viaje por el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Nos vamos a la primera duda. ¿Usa Dios medidas diferentes? ¿Habrá más rigor para Corazín y Betsaida que para Tiro y Sidón? Algunas personas quizás se pueden quedar con esa impresión al leer el texto. ¿Tendrá Dios diferentes varas de medir? Quizá le gustó una ciudad porque anduvo por allí y la vio bonita, así que la pone un grado de exigencia X, pero para la otra ciudad la cosa es peor. ¿Será así? No es esa la cuestión. El asunto que se presenta aquí cuando Jesús habla de mayor o menor rigor tiene que ver con la oportunidad que una ciudad, que un pueblo, que una persona tiene y la responsabilidad que eso trae, que eso conlleva. Porque la cuestión es que esas ciudades de Israel que mencionas, Corazín y Betsaida, y también Capernaum, todas tienen el mensaje de los profetas.
Ellas están esperando al Mesías. Entonces, aún viendo a Jesús y que ocurren milagros, ellas, las ciudades, tienen el corazón endurecido. En cuanto a otras ciudades paganas que tuvieron muy poca información de parte de Dios, Jesús dice: mirad si lo que habéis visto aquí, los de Tiro y Sidón, que son fenicios y paganos, lo hubieran visto, ellos estarían llorando arrepentidos, cubriéndose con cenizas y cilicio. Es decir, fijaos qué impresionante es la actitud que estáis mostrando. Así que lo que Dios nos enseña aquí es la responsabilidad que tenemos ante la luz que Él nos concede. Si nosotros reaccionamos de manera indebida, seguramente un mayor conocimiento trae más responsabilidad y mayor rigor en el juicio. Quiero destacar el versículo 18 del capítulo 10. Jesús vio a Satanás caer del cielo, dice el texto. ¿Cuándo ocurrió eso? Este es el único texto que habla explícitamente sobre la caída de Satanás. A muchas personas les gusta mencionar Ezequiel 28 o Isaías 14, pero aquellos textos son un tanto nebulosos, poco detallados. Aquí Jesús dice claramente: la caída de Satanás ocurrió antes de la caída del hombre. No tenemos ninguna fecha. Satanás es un ángel que vivía en la presencia de Dios, y él y otros muchos ángeles más se rebelaron contra Dios y pecaron, siendo por lo tanto expulsados de la presencia de Dios. Por eso nosotros encontramos al ser humano ya en una situación difícil con Adán, siendo tentado por el mal, porque Satanás ya había caído. Exactamente en ese versículo Jesús dice nítidamente que Satanás cayó del cielo. Y aquí nosotros estamos viendo que su poder está siendo debilitado por la manifestación del Mesías que llega con el reino de Dios. Ahora, a continuación, el versículo 19 apunta a una manera diferente de aplicar tu fe. ¿Qué es eso de pisotear serpientes y escorpiones? ¿Se trata quizá de vivir de forma extrema? Pues fíjate qué cosa más complicada. Por eso es necesario estudiar la Biblia y entender el asunto de forma correcta. Ese lenguaje aquí en el texto que habla de pisotear serpientes y escorpiones no es literal. Es una referencia figurada al poder de los espíritus malignos, porque mucha gente, de manera indebida, entendiendo incorrectamente el texto de Marcos 16, que habla de tomar serpientes, y quienes han escuchado el programa de Ruta 66 sobre aquel texto se acordarán de la explicación, esas personas se ponen a hacer verdaderas locuras. Hay gente que decide tomar en sus manos serpientes y escorpiones, bichos, coloquialmente hablando, peligrosos y venenosos, pensando que eso es señal de espiritualidad. No es en absoluto lo que la Biblia enseña. El sentido de la expresión aquí en este versículo, hablando de pisar serpientes y escorpiones, es claramente simbólico. Por lo tanto, nadie debe hacer cualquier tipo de locura en el nombre de Dios, manoseando animales, bichos venenosos como esos. Sobre la misión de los 70, ellos volvieron contentos porque estaban incluso expulsando demonios. ¿Por qué la alegría de expulsar demonios debe ser contenida? Has dicho 70. Hay una pequeña variación de manuscritos y sé que algunos de nuestros oyentes van a pensar, pero en mi Biblia pone 70. Pues en la mía pone 72. Pues allá vamos. Tratemos de entenderlo. ¿Por qué algunos manuscritos traen 70 y otros 72? La diferencia entre ellos es muy pequeña, es más o menos la misma cantidad. Así que vamos a decir que eso no es tan importante, no es una cuestión fundamental, que son cosas que pasan. Jesús no está poniendo en cuestión la alegría propiamente por expulsar demonios. La cuestión más bien está en qué es la prioridad. Hay gente que cuando ve cualquier cosa relacionado con el reino de Dios se pone como que un tanto acelerada. Oré y la persona fue sanada. No sé quién tenía un demonio y ahora está bien. La persona pierde el rumbo, pierde la esencia. Debes alegrarte porque tu nombre está en el libro de la vida, porque has recibido la salvación. Así que no se puede hacer que lo periférico y lo accesorio se convierta en lo principal. Por eso Jesús dice, mira, recuerda que a pesar de la experiencia fascinante, el enfoque central del Evangelio es la salvación y el perdón, que es la vida eterna que Dios nos da. Hablando de salvación,
¿la parábola del buen samaritano está enseñando que la salvación se gana por buenas obras? ¿Entonces puedo ser salvado sin amar al prójimo? Vamos a prestar atención y ver lo que la parábola nos está diciendo, de hecho. En primer lugar, es importante destacar que la cuestión de la parábola presentada no es exactamente la discusión de la salvación. Lo que está abordando aquí es quién es mi prójimo. Es verdad que el experto en la ley pregunta cómo heredar la vida eterna. Así que Jesús hace una pregunta sobre lo que dice la ley. Y cuando el experto en la ley dice que amar al prójimo es importante, Jesús va a poner en cuestión exactamente esa situación. Y él, de manera indirecta, en forma de parábola, cuestiona si es verdad que está amando al prójimo, ya que se sabía que había un fuerte orgullo religioso en los líderes religiosos de la época mencionados en el Nuevo Testamento, y había esa situación en la que se consideraba indigno a un samaritano. Entonces nos ponemos a pensar, ¿tendrá eso que ver con la salvación? En un primer momento decimos que por supuesto que no. La salvación es por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando la salvación nos alcanza, nos muestra que somos indignos y que fuimos perdonados por la gracia mediante la fe en Cristo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido vivir una vida, por así decirlo, sin gracia, sin demostrar gracia a las personas que están necesitadas de Dios. Así que la verdad es que nosotros no somos salvos porque amamos al prójimo. El que es salvo y perdonado por Dios debe caminar en esa dirección de amar al prójimo como resultado del amor recibido por Dios. Tú que nos acompañas debes estar pensando, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Pues quédate con nosotros, porque vas a descubrirlo ahora. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado en el capítulo 10 de Lucas. Hemos hablado sobre misión urgente, resultado sorprendente. Jesús envía a sus discípulos que se van proclamando su palabra, rechazada por algunos y recibida por otros. Y así vamos a descubrir que la cosa a veces parece invertida. Muchas personas que imaginábamos que recibirían la palabra no la reciben, y otras la reciben con el corazón bastante abierto. Así es, querido oyente, quizás te sientas débil, indigno y rechazado, pero debes saber, sin embargo, que por el amor y la gracia de Cristo Jesús eres aceptado, perdonado y transformado. Aquí se acaba un programa más de Ruta 66. Nos encuentras en esta misma emisora y a esta misma hora. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. Cada vez son más los que nos siguen. Cuéntanos desde dónde nos escuchas tú y déjanos un saludo y tus impresiones del programa en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Pero además puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Una vez más te acompañó Pascal Osorno y a los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo. Queremos tenerte ahí en la próxima emisión de Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.